desde finales del capítulo 4 hasta esta parte. La miniserie se ha llamado La Iglesia avanzando bajo ataque, y esta última parte se llama, el título de este sermón es Iglesia grande, problemas grandes. Vamos a ir a la palabra del Señor a leer Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos, esta es la palabra del Señor. Ahora recordemos que esta iglesia que surge luego de la resurrección del Señor, luego de que el Espíritu Santo es enviado, luego de que ellos comienzan a testificar acerca de Jesús como el Mesías, este testimonio y la manera en que ellos comenzaron a vivir y la demostración del poder del Señor hecha por mano de los apóstoles hace que Satanás comience a atacar la iglesia y a buscar que la iglesia sea destruida. Como vimos, la primera estrategia que usa es atacarla desde adentro por medio de Ananías y Zafira. Una falsa piedad, un falso amor por la iglesia buscaba quebrar la unidad de la iglesia. Luego de esto nosotros vemos otro ataque externo, un poco más directo, y es el Sanedrín, buscando intimidar, perseguir, encarcelar a los apóstoles para que detengan su labor de predicación. Pero luego de esto, en lo que vamos a ver hoy, viene lo que sería tal vez el ataque más brillante, el ataque tal vez más feroz y también más inteligente. Se nos dice, Hechos capítulo 6 nos dice que la iglesia está creciendo. Y allí, en ese crecimiento, es cuando es atacada por medio de dificultades que hace que su pueblo o que los apóstoles empiecen a estar en el riesgo de dejar de lado su labor. Ahora, estas dificultades que se nos presentan son las dificultades que traen ser un pueblo numeroso. Recordemos que para ese momento la iglesia tal vez llegaba a ser 10,000 personas, ¿no? Estas dificultades que veremos hoy en el relato de Lucas, entonces, son usadas por el enemigo para afectar la unidad de la iglesia, para también, en una manera más camuflada, distraer a los apóstoles para que no lleven a cabo la encomienda que recibieron del Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de estos ataques, nosotros veremos que el Señor cuida siempre a su iglesia y permite que avance a pesar de que están siendo atacados. Mis hermanos, el Señor mantiene unida a su iglesia para que crezca en su palabra. El Señor mantiene unida a su iglesia para que crezca en su palabra. Y quiero abordar 3 razones que vemos en este texto por las cuales es necesario que la iglesia se mantenga unida por el Señor. En primer lugar, es necesaria la unidad porque crecer traerá dificultades. Verso 1. En segundo lugar, en la unidad Dios trae sabiduría para vencer la dificultad, y la unidad ayudará a que la iglesia avance. Versículo 1 entonces, mis hermanos: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, la iglesia de Jerusalén está creciendo de una manera milagrosa, pero también de una manera acelerada.
Eso trae que la iglesia experimente una verdad, y es que cuidar de la iglesia, cuidar de los discípulos, no es una labor fácil. Hay muchas labores involucradas en pastorear y cuidar a la familia de la fe. Así que Hechos 6 nos muestra el cuadro que nos permite ver las dificultades que trae el crecimiento y cómo esas dificultades intentan afectar la unidad de la iglesia. Nos deja ver también que las dificultades buscan impedir que la iglesia mantenga en orden sus prioridades como iglesia. Mis hermanos, este relato nos recuerda lo fundamental de que los líderes de la iglesia puedan dedicarse también a la oración y al ministerio de la palabra para que el resto de áreas del cuidado de la iglesia puedan realizarse de manera que honre al Señor. Mis hermanos, es importante que la iglesia sirva al Señor, pero lo que veremos hoy también es que es importante que la iglesia sirva con orden al Señor. Esta iglesia de Jerusalén, del relato de Hechos, es la única en la historia, imagínense esto, la única en la historia que puede afirmar que está siendo pastoreada por apóstoles. Tal vez usted dijera, es que si nuestros pastores fueran como el apóstol Pedro, si nuestros pastores fueran como Juan, ¿no? Tal vez la iglesia será perfecta. Bueno, acá Juan y Pedro estaban haciendo la labor pastoral, pero a pesar de eso, la iglesia estaba teniendo dificultad. No era libre de dificultades la iglesia. Es una iglesia joven, recordemos. El Nuevo Testamento está siendo escrito. La labor pastoral irá siendo definida, modelada por los apóstoles, pero luego definida de manera específica en varias de las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuál era ahora entonces el problema? Bueno, pastor, ¿y qué tiene de malo que la iglesia crezca? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué trae dificultad el crecimiento de la iglesia? El problema que surge entonces es un problema que no es extraño en las iglesias. Escúcheme bien, es un problema que tal vez también nos pasa a nosotros. Y es que ante el crecimiento de la iglesia surgen también las quejas, ¿no? Quejas. Se dirá, wow, pero ¿cómo así? La iglesia perfecta, no deberían haber quejas. Sí, en la iglesia hay queja. Ahora, el crecimiento acelerado hace que el cuidado material de las viudas sea obstaculizado. Ahora, ellos crecían, pero también recordemos, estaban trayendo de sus recursos y los ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran entre la iglesia y ninguno padeciera necesidad. Entonces, parte de ese cuidado, como el Antiguo Testamento también mandaba, es que las viudas debían ser cuidadas de una manera especial. La viuda, los huérfanos y los vulnerables en medio de la iglesia. Y pasaba entonces que los apóstoles estaban haciendo esa labor de atender las mesas y los apóstoles eran seres humanos, es decir, eran limitados, no podían hacer esa labor. Así que ejecutar las ayudas de misericordia trae que un sector de las viudas sea desatendida. Ahora, el problema también era que parecía que la distinción o que había una distinción al repartir las ayudas. Habían viudas que eran de judíos que habían mantenido la cultura judía y sus tradiciones, que son lo que llaman acá los judíos nativos, pero había una parte de las viudas que eran helenistas, es decir, judíos que habían nacido en otras partes del imperio, no en Jerusalén. Algunos de ellos no hablaban mucho hebreo, tal vez hablaban más griego y habían adaptado como su propia cultura la cultura griega. Así que había un tipo de tensión, ¿no? Porque los judíos helenistas a veces eran vistos con sospecha. Algunos judíos que eran nativos o que eran hebreos, digamos, los veían como extraños, como que estos no son judíos tan puros como nosotros. Estos son judíos tal vez de segunda clase, ¿no? Ahora, estos judíos entonces estaban diciendo, bueno, y no se nos relata que eso realmente esté pasando, el asunto es que había una queja. Ellos estaban diciendo, las judías de los griegos, las viudas judías de los griegos no están siendo atendidas bien. Estamos viendo que le están dando un poco más de alimento a las judías, a las viudas de los judíos nativos, ¿no? Esa queja apuntaba de que parecía que había una tensión allí. Ahora, lo que veremos más adelante es que el gran problema en ese relato ni siquiera es que las viudas eran desatendidas. El problema real es que las labores
de misericordia eran atendidas por los apóstoles. Y eso hacía que el tiempo que ellos tenían para su labor principal, que era orar y enseñar la palabra, estaba siendo disminuido. Su tiempo estaba siendo consumido por labores de misericordia y labores logísticas. Y el Señor Jesús, en Hechos capítulo 1, verso 8, y en la Gran Comisión, los manda a hacer discípulos. La labor principal de ellos no es alimenten las viudas. La labor principal es hagan discípulos. Así que estas quejas de los judíos helenistas atacaban la unidad de la iglesia. Empezó a haber murmuración. Los apóstoles no hacen bien su labor. La iglesia está teniendo distinción de las personas y comienzan a ver este problema. Pero ante eso, hermanos, el Señor saldrá a guardar la unidad de la iglesia, dando sabiduría a los apóstoles para que puedan establecer una solución. Es decir, hermanos, ante los problemas de la iglesia, Dios busca dar sabiduría para traer soluciones. Y generalmente el Señor trae esa sabiduría y esa guianza a los que están liderando la iglesia. Así que el Señor quiere que su iglesia sea cuidada en los asuntos materiales y de misericordia, pero principalmente en la labor de la oración y el ministerio de la palabra. Mis hermanos, el Señor mantiene unida a su iglesia para que crezcan en su palabra. Y la razón también de esto es que la unidad de la iglesia, si la iglesia se mantiene unida, entonces en esa unidad Dios traerá sabiduría para vencer la dificultad. Versículo 2 al 6 dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, interesante, ¿no? Congregación de discípulos. No es una congregación de asistentes, no es una congregación de simpatizantes, es una iglesia de discípulos, ¿no? Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ahora, los apóstoles identifican que hay un problema en esa situación. Y es que no es conveniente que ellos dediquen el tiempo de orar y el tiempo de ministrar la palabra en labores de servir a las mesas o hacer lo que en griego se llamaba también diaconeo, ¿no? Es decir, la palabra diácono, de donde viene nuestro oficio de la iglesia diácono, apela o alude al servicio a las mesas, a servir a las personas que estaban en necesidad. Ahora, tal vez alguien podría preguntar hoy, esos apóstoles, ¿no? Dejaron de ser humildes. Ya esos apóstoles no pueden entonces hacer esas labores que son más sencillas. Y tal vez hoy también muchas personas cometen el error de pensar que cuando los líderes de la iglesia, los pastores, dejan de hacer ciertas labores, es debido a que piensan que ya esas labores no son dignas de ellos, ¿no? Tal vez usted en algún momento haya pensado ese tipo de cosas. Antes el pastor también hacía todo lo del ágape y después se iba a predicar. Y organizaba todas las cosas, preparaba el café, hacía el desayuno y después predicaba. Pero ya no, los pastores como que ya no son como antes, ¿no? Pero el asunto también es que los apóstoles no han dejado de ser humildes, ni tampoco han dejado de ver como algo importante cuidar a las viudas o la labor de misericordia de la iglesia. En lugar de eso, la respuesta que dan los apóstoles ante la crisis demuestra que es muy importante que se realicen las obras del cuidado material. Es más, es tan importante la labor de misericordia que ellos mandan instrucciones específicas de quienes deben hacerla. Hablando de esto, John Stott decía, no hay ningún indicio de que los apóstoles consideraran el trabajo social como inferior al trabajo pastoral o por debajo de su dignidad. Era completamente una cuestión de llamado. No tenían libertad para distraerse de su propia tarea prioritaria. Hermanos, el Señor da prioridades a la iglesia para que sean mantenidas en orden. El verso 3 entonces nos muestra que ellos son guiados por el Espíritu Santo para escoger o para proponer a la iglesia que escojan entre ellos 7 hombres que cumplan con ciertas cualidades específicas, de manera que se ocupen de las tareas de misericordia y de servicio en medio de la iglesia. Ahora, la Reina Valera también traduce escoger como la palabra buscar, es decir, lo que ellos dicen es busquen y escojan
personas entre ustedes que tengan ciertas características para hacer esa labor que es tan importante. Y fíjese que esas características apuntan básicamente a ser un cristiano verdadero, pero también a ser un cristiano maduro. Hermanos, si los apóstoles no hubieran visto en alta estima las tareas de misericordia y de servicio, no hubieran descrito a los que debían ser escogidos de la manera que los describen. Si los apóstoles pensaran que servir a las mesas y ayudar a las viudas no era importante, ellos hubieran dicho, escojan ahí cualquiera. Escojan ahí esos últimos que llegaron hoy a reunirse con nosotros en el templo, tráiganlos. Se ve que son jóvenes, que tienen fuerza y que pueden hacer estas cosas. No, ellos dicen, escojan entre ustedes hombres de buena reputación o de buen testimonio. Es decir, tienen que ser hombres que den ejemplo de vida cristiana a los que los rodean. Lo que afirman en cuanto a su fe y su vida está en la misma dirección. Yo sé que es difícil cuando uno conoce a alguien que sirve, pero que su servicio parece ser una excepción en su vida. Parece que el domingo fuera una excepción de lo que pasa de lunes a sábado. No era ese tipo de personas los que debían ser escogidos. No son los diáconos este tipo de hombres. Ellos son hombres que afirman la fe, pero también que viven la fe. Deben ser hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora, el fruto del Espíritu Santo debe ser evidente en esos hombres. Ahora, usted conoce los frutos del Espíritu de los que se hablan en Gálatas: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, etc. Pero Pablo más adelante, recordemos, el Nuevo Testamento está siendo dado. Este es el texto fundacional o el texto que pone la base para el ministerio diaconal. Pablo más adelante, unos años después, establecerá cómo lucen esos requisitos de manera más amplia. Es decir, acá se dice hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, pero Pablo lo abre un poco más en 1 de Timoteo y da algunas características en los versos 8 al 13 de ese oficio que vendrá a llamarse diaconado, ¿no? Así que aquellos que se ocupan de las labores de misericordia y de aquellas labores que permiten que los líderes o que los encargados de orar y enseñar la palabra se ocupan de su labor, deben ser entonces estos hombres que cumplan con estas labores. Ellos se ocupan de la labor de misericordia, pero se ocupan de toda labor que no es fundamental del oficio pastoral y que libere a los pastores para poder hacer esas cosas que cuiden a la iglesia. Pero también deben ser hombres sabios. Hermano, la labor de atender las necesidades de misericordia requiere discernimiento y sabiduría dada por el Señor. Tal vez en los últimos años hemos recibido no pocas visitas de personas que quieren ser ayudadas y efectivamente la iglesia busca ayudar a todos los que pueda. Sin embargo, la Biblia también establece la manera de ayudar. Lo primero que dice es que los primeros que deben ser ayudados en la congregación son los miembros de la congregación. Luego vemos cómo poder servir a otros. Pero la Biblia nos dice también que aquel que no trabaja tampoco debe comer. Entonces hay personas que a veces tienen como oficio ir de iglesia en iglesia buscando qué beneficio tener y de esa manera evitar trabajar, ¿no? Ahora, los diáconos entonces deben tener sabiduría. Deben poder discernir si alguien quiere venir a abusar de la iglesia y a tomar algo de la iglesia, no con un deseo legítimo o no con un corazón sincero. La iglesia estaba cuidando a las viudas, pero esa labor no sería sencilla. De hecho, Pablo más adelante, en 1 Timoteo 5, le dice a Timoteo que las viudas que van a ser ayudadas por la iglesia deben cumplir ciertos requisitos. Y le dice, no pongas en la lista cierto tipo de viudas. Los diáconos deben estar atentos a cómo cuidar no solo de las viudas, sino de los vulnerables y aquellos que necesitan ayuda en medio de la iglesia, ¿no? Y también deben ser hombres sabios, porque a veces la ayuda no será solamente distribuir la canasta de amor. A veces la ayuda no será simplemente enviar una ofrenda monetaria a algún hermano necesitado. A veces la ayuda también incluirá cosas como preguntarle al hermano, hermano, ¿tienes un presupuesto en tu casa? Hermano, ¿por qué llevas varios meses teniendo necesidad si estás trabajando? Tal vez estás gastando en cosas que no deberías gastar. Entonces el diácono debe ser un hombre también sabio para que junto con los pastores ayuden a los hermanos que están pasando necesidad. Mis hermanos, el papel de los diáconos en la primera iglesia fue fundamental. Nosotros veremos en el próximo sermón que el primer mártir de la iglesia, ¿quién es? Uno de estos 7, Esteban.
¿no? Esteban es el primero que llega a llevar, y nosotros vamos a ver un sermón maravilloso de parte de Esteban. Lleva a que los fariseos literalmente rechinen sus dientes contra él y lo lapiden. Es el primero que es martirizado. Pero luego veremos también a Felipe, otro de esos diáconos, predicando en Samaria y predicándole al etíope. ¿Recuerdan? Un etíope iba en un carro leyendo Isaías 53 y Felipe se le acerca y dice, ¿qué está leyendo? Y dice, yo leo pero no entiendo. Felipe le explica la palabra del Señor y luego es tomado por el Espíritu y llevado a otro lugar a predicar la palabra también. Estos hombres reciben entonces el encargo de los apóstoles, quienes en ese momento lideraban la iglesia de Jerusalén. Estos hombres vendrían a ser importantes para la iglesia, para que ellos sigan avanzando en la labor que Cristo ha mandado. Hermanos, la iglesia debía entender que los apóstoles no podían hacerlo todo. ¿Sabe eso? Los apóstoles eran representantes de Cristo, pero no tenían superpoderes, no podían tener omnipresencia, no podían atender 10 mesas al tiempo, eran hombres limitados. Ellos necesitaban ayuda, necesitaban manos piadosas que amaran a los hermanos y que pudieran también cuidar a las viudas. Ahora, es importante notar que hay una diferencia entre el pecado y la limitación. Había cosas que los apóstoles no estaban pudiendo hacer, como cuidar a las viudas de manera, digamos, más adecuada, pero no porque estuvieran pecando. Es decir, los apóstoles no habían dicho, ya no atendamos a las viudas porque es que nos cansamos. No. No era lo que estaba pasando. El asunto es que ellos eran limitados. La pregunta acá, mis hermanos, es, ¿cómo vemos aquellas labores que nuestros pastores a veces no pueden hacer porque son limitados? ¿No? 4 hermanos se enferman la misma semana. Los pastores están atendiendo varias cosas. A duras penas pueden ir a visitar a 1 o máximo 2. No, es que a ellos ya no les interesan las personas. ¿Cómo vemos cuando el pastor literalmente, porque es un ser humano, no puede atender ciertos asuntos? Cuando un enfermo del medio nuestro es afectado, está en cama, y a veces la iglesia se moviliza, ya algunos hermanos o algunas hermanas van y visitan a la clínica, y a veces los pastores no pueden ir. A veces puede surgir la queja, ¿por qué no vino el pastor? Pero la respuesta es, bueno, ¿y quién fue? No, es que fue un hermanito, una hermanita. Ok, ¿y qué es ese hermanito? ¿Hace parte de qué? Bueno, de la iglesia, ¿no? Hay cosas que son limitaciones que no necesariamente son pecado o que no son pecado. El asunto es entender a juzgar entre ambas cosas. Tal vez en un principio la petición puede que no haya sido bien recibida por todos. ¿Se imagina alguna de las viudas helenistas que Pedro estaba acostumbrado a servir la mesa y de un momento a otro está Esteban? Y dicen, pero es que ya no es Pedro, ya no es Juan, imagínense. Es que Pedro lo hacía de cierta manera y es que es el apóstol, es el que está cuidando la iglesia. Ya no lo hace igual. Tal vez la propuesta en las viudas no haya sido tan bien atendida. Sin embargo, así como ellas, nosotros también tenemos que crecer en madurez y entender la diversidad de dones y llamados que hay en medio de la iglesia, ¿no? Batallar contra la queja, batallar contra la murmuración. Aquellos que lideran la iglesia deben buscar la sabiduría del Señor para tomar decisiones que les permitan cuidar al pueblo del Señor y mantener las prioridades de la iglesia en orden. Hermanos, la iglesia, ustedes, miembros, deben confiar en el amor de sus pastores y en la sabiduría recibida del Señor por su palabra. El verso 4 nos muestra la batalla por mantener las prioridades en orden. Dice, y nosotros, los apóstoles, nos entregaremos, a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles tenían que ser fieles al llamado. Ellos habían sido encomendados para enseñar a esta primera iglesia y establecerla, incluyendo también la predicación de la palabra y la oración. El verso 5 al 6 nos muestra cómo la iglesia se mueve en esto. La congregación aprueba y dice, está bien, tienen razón, es una buena idea, vamos a hacerlo. Vamos a mirar entre nosotros quiénes cumplen esos requisitos y vamos a traerlos a ustedes para que ustedes puedan ordenarlos o puedan, establecerlos en su labor. Ahora, vemos acá, mis hermanos,
y miembros. Esto es bien importante, porque nosotros en nuestra iglesia estamos en varios procesos incluso de esto. La iglesia y los apóstoles están trabajando juntos para que esto sea hecho, ¿no? Los apóstoles guían a la iglesia con la sabiduría del Señor para que ellos vean entre ellos quiénes pueden hacerlo. La congregación dirigida por los apóstoles escogen a estos hombres: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, que había sido un judío convertido de Antioquía. Y todos estos hombres, para nosotros son nombres normales, pero para ellos no, eran nombres griegos. Es decir, todos esos diáconos que escogen son diáconos griegos. ¿De dónde viene la queja? De las judías viudas griegas o helenistas. Entonces ellos deciden que los que están más cerca de su cultura, los que tal vez conocen más su lengua, se movilicen para ayudarlas. Entonces estos hombres son traídos los 7. Y los apóstoles, ¿qué dice que hacen? Versículo 6 dice: los presentaron hasta los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Si los apóstoles no dicen, ok, listo, ya, vamos a establecerlos en la labor. Ellos oran, ellos disciernen y dicen, bueno, los hermanos están viendo esto, nosotros tenemos que confirmar de parte del Señor que ellos sean los llamados a esa labor, y luego imponen sus manos para comisionarlos a esa labor. Hermanos, el Señor mantiene unida a su iglesia, trae orden a la iglesia, establece la manera como ciertas labores de servicio deben ser distribuidas de manera que la iglesia pueda seguir creciendo en su palabra. Algunas veces cuando la iglesia crece necesita más orden. La iglesia es un organismo vivo, pero también es una organización. Necesita estructura, necesita organizarse. Y algunas veces cuando crecemos duele porque a algunas personas les gusta más solamente lo orgánico, ¿no? Entonces imagínense que la iglesia no tuviera orden en el servicio. Imagínense que dijéramos, bueno hermanos, hoy ¿quién va a ayudar en la transmisión? Los que lleguen. ¿Y si no llega nadie? ¿No? Y a veces decimos, pero ¿para qué? ¿Por qué tantos cronogramas? ¿Por qué tantas cosas ahí? ¿Tanta organización? Bueno, porque es necesaria, porque la misma Biblia nos habla de que es necesario que el servicio se haga en orden. Ahora es interesante ver cómo parte de la labor de los pastores, que después se hablará en Efesios, es capacitar a los santos para toda buena obra. Es decir, los pastores no pueden hacerlo todo, pero sí pueden capacitar a los santos para que todo sea hecho, para que todos hagamos entre todos todo, ¿no? No hay como un trabalenguas, ¿no? Todos capacitados para hacerlo todo, ¿no? Por medio de la enseñanza de la palabra del Señor. Hermanos, reconocemos que la iglesia es un cuerpo donde cada miembro tiene un trabajo que hacer. Los pastores entonces principalmente son llamados a ayudarlos a los miembros, a capacitarlos, a instruirlos en la palabra, para que cada uno pueda llevar a cabo el servicio que el Señor desea. Y de esa manera el ministerio de la iglesia, que es proclamar a Cristo, puede seguir siendo hecho. Imagínense que hubiera tanta necesidad de misericordia y que no tuviéramos diáconos y que el pastor Daniel y yo tardáramos 10 horas diarias en hacer visitas, hacer mercados, ayudar a los hermanos. ¿A qué hora podría ser preparado el sermón? ¿A qué hora podrían ser preparadas las escuelas dominicales? ¿A qué horas tendríamos en funcionamiento el instituto bíblico? ¿A qué horas oraríamos por usted? Tal vez algunas personas estarían dispuestas a sacrificarlo uno y tener cualquier predicación el domingo, pero eso sería no entender el llamado que tiene la iglesia y no entender la labor de los líderes. Hermanos, no todos vamos a hacerlo todo. Los pastores no son llamados a hacer todas las labores en la iglesia. Y es parte de la tarea entonces encomendar a hombres y mujeres fieles en ciertos asuntos, para que toda la iglesia siga creciendo y sea edificada por el cuidado mostrado en la oración y el ministerio de la palabra. Por eso la iglesia es un cuerpo. Y acá también les voy a dar una noticia, hermanos, y una petición y un ruego. Confíen en la labor que hacen sus pastores para que el servicio de la iglesia sea distribuido, ¿no? Confíe, descanse en nosotros. Si nos han reconocido con las cualidades que la Biblia demanda, confíen que estamos haciendo nuestra labor, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque cuando uno ve un partido de fútbol, parece que los comentaristas pudieran ser los mejores entrenadores, ¿no? Pero a veces cuando van a hacerlo, ustedes saben qué suele pasar, ¿no? Casos excepcionales no. Entonces siempre es más fácil desde afuera decir, yo no haría eso así. Yo pondría este acá y pondría esta allá y pondría... Pero bueno, gloria a Dios que no están puestos así, ¿no?
El Señor da sabiduría para que nos organicemos todos como cuerpo, para que todos podamos servir. Tony Mérida dice sobre esto: esto es un recordatorio de que los líderes necesitan ejercitar el discernimiento al elegir lo que es mejor. La Biblia no siempre proporciona una respuesta clara a cada dilema. Los problemas y dificultades del ministerio, por lo tanto, requieren que los líderes demuestren la capacidad de manejar las situaciones de una manera que exprese amor a Dios y al prójimo. La sabiduría cristiana fluye de la unión con Cristo, la fuente de toda sabiduría. Mis hermanos, el apóstol Pablo, algunos años después, escribirá mucho a las iglesias sobre dones espirituales. Y siempre enfatiza una verdad: el Espíritu Santo da dones a cada miembro de la iglesia. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene al menos un don dado por el Señor. El asunto es que si nosotros no estamos ejerciendo nuestros dones, la iglesia será empobrecida y afectada. Mis hermanos, hablo especialmente a los miembros de esta iglesia. Nos necesitamos entre nosotros. Ninguno de nosotros tiene todos los dones, ninguno. Pero si todos buscamos en humildad y amor ponerlos en operación, entonces el cuerpo será bendecido. En la comunidad de la iglesia, usando sus dones para el beneficio y crecimiento de todos, mostramos la grandeza y bondad del Dios que está en medio nuestro. Mis hermanos, cuando servimos, y hoy gloria a Dios, porque nosotros, nuestros hermanos de Estados Unidos tienen cifras para todo, ¿no? Y en esas encuestas dicen que la mayoría de iglesias allá tienen menos del 60% de sus miembros que sirven de manera activa, ¿no? Nosotros podemos decir que el porcentaje acá, para la gloria de Dios y por la gracia de Dios, es mucho mayor. Casi todos nuestros miembros sirven. La pregunta es, ¿por qué un miembro no estaría sirviendo? ¿No? Ahora, tal vez alguno diga, bueno, yo tengo una dificultad, una limitación, no puedo servir el domingo en ciertas áreas del servicio, del culto. Está bien, porque es que el servicio cristiano, como vamos a ver más tarde, no se trata solamente de nuestra reunión dominical. Hay hermanos que están orando, que están siendo intencionales en llamar a otros, que están siendo intencionales en ayudar a otros que están en necesidad, que están hospedando personas cuando vienen, que están haciendo cierto tipo de labores que también hacen parte de la labor que tenemos que hacer como cuerpo. Ahora, hermanos, no todos los dones lucen igual, ni todos son iguales de visibles en el servicio. Hay algunos dones que no parecen, o algunos servicios que no parecen tan glamurosos, ¿no? Y por eso a veces hay menos personas, ¿no? Todos estamos en un ágape para ciertas labores, pero al final a veces todos desaparecemos o desaparecen, ¿no? Hay dones menos glamurosos, pero son importantes. Todos son importantes. Hermanos, roguemos al Señor para que seamos bendecidos los unos a los otros en nuestro servicio. Ahora, la buena noticia para un corazón endurecido y la triste noticia es que si usted no es miembro de esta iglesia, no tiene, ni se requiere, ni se espera de usted que sirva. La membresía de la iglesia, lo glorioso de la membresía de la iglesia es que dice lo siguiente: esta iglesia no es el lugar donde voy a escuchar sermones, es el lugar donde sirvo, es el lugar donde crezco, es el lugar donde Dios pone en operación lo que Él me ha permitido hacer y los dones que Él me ha dado. El Señor mantendrá unida a su iglesia para crecer en su palabra. Esto nos llevará a reconocer que el crecimiento trae dificultad, pero que en la unidad habla sabiduría. Mis hermanos, el Señor dará sabiduría. Yo sé que aún donde estamos, hay muchas cosas que pueden ser hechas mejor. Hay muchas cosas que deben ser redistribuidas y muchas cosas que pueden ser organizadas de una mejor manera. Pero el Señor dará sabiduría para que cada vez sirvamos de mejor manera. Finalmente, la unidad ayudará a que la iglesia avance. Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía. ¿Y el número de los discípulos qué? Se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos, el resultado de establecer estos hombres como servidores en medio de la iglesia se nos muestra en este verso. La palabra de Dios crece. La iglesia sigue avanzando, sigue creciendo en número también, sigue multiplicándose. Mis hermanos, la iglesia requiere orden y organización que ayude a mostrar amor y cuidado por las ovejas. Cuando la iglesia se organiza más, cuando la iglesia tiene una mejor estructura,
lo que muestra la iglesia es que quiere cuidar mejor a los hermanos, es que quiere amar mejor y de una manera más visible a aquellos que tienen necesidad. Dios es un Dios de orden, pero a veces olvidamos que eso implica, ¿no? Dios es un Dios de orden. Pero pastor, ¿por qué tengo que llegar temprano al culto para poder servir? Pues hermano, porque el Señor es un Dios de orden, y si a usted se le encomienda una labor que tiene que ser hecha de 9 a 10, pero usted generalmente llega a las 9:45, 10, 10:30 o 11, usted no puede hacer esa labor. Porque si usted llega tarde, entonces va a generar desorden en nuestra labor, y entonces el pueblo no va a poder hacer lo que tiene que hacer de manera correcta. ¿Qué tal que en nuestros hogares no hubiera orden? ¿Qué tal que en nuestros hogares dijéramos: cada uno mire cómo almuerza, cada uno mire cómo cuida su cuarto? No, debe haber un orden, y el orden dentro del hogar que debe existir, ojo mis hermanos, y por eso todos deberíamos saber hacerlo todo, ¿no? Todos deberíamos saber barrer, saber trapear, saber lavar platos, saber cocinar, ¿no? Porque todos nos estamos cuidando como una familia dentro del hogar. Pero si no hubiera ese orden, lo que mostrarían los padres de esa familia es que no aman a sus hijos. Si no hubiera un orden, no habría amor por los hijos. Si no se entrenara para ciertas labores, no se mostraría tampoco amor, ¿no? Alguien me decía alguna vez: pastor, es que yo nunca supe en mi casa que era tender una cama. Digo: wow, hermano, tuviste malos padres, porque yo creo que no te amaron, no te prepararon para la vida, no te prepararon para mostrar amor por tu esposa. Hay dificultad, y a veces en los hogares esto trae dolor. Pero bueno, hoy no estoy hablando, ya el pastor Justin habló del matrimonio, así que sigamos adelante, ¿no? La labor que debe hacer la iglesia, que es testificar a Cristo, enseñar su palabra, discipular a nuevos creyentes, requiere que cada uno de nosotros podamos poner en acción los dones que Dios nos ha dado. Mis hermanos, yo sé que en medio de nuestra membresía, hay una gran variedad y hermosa variedad de dones. Yo doy gracias a Dios porque Él nos está ayudando a ponerlos allí en funcionamiento. Pero también ruego al Señor para que aquellos que todavía no están siendo diligentes en eso, puedan hacerlo pronto, porque los necesitamos, porque la iglesia necesita de sus dones. Requeriremos que algunos hermanos sean establecidos como diáconos en medio nuestro. Ahora, esta labor de diácono es algo que hacemos todos en un sentido general, es decir, todos somos servidores. Pero también hay un oficio en la iglesia, que junto con el oficio del pastor son reconocidos y ordenados por la iglesia. Necesitamos más diáconos. Solo tenemos a nuestro hermano Miguel, ¿no? Él no puede solo. Necesitamos más diáconos. Estamos orando por más diáconos. Y sé que muchos de ustedes tal vez están también orando por eso, ¿no? Para poder cuidar los asuntos de misericordia. Viudas, huérfanos, hermanos en necesidad, pero también para que nosotros los pastores seamos librados de ciertos asuntos que no es necesario que hagamos nosotros para poder hacer lo que sí debemos hacer nosotros, que es encargarnos del ministerio de la palabra y de la oración. Hermanos, mostramos amor a la iglesia y al mundo cuando establecemos servidores en medio de la iglesia. El deseo de los pastores es guiar y organizar el servicio dentro de la iglesia. Y también esto muestra que amamos a la iglesia. Ahora usted podrá decir: bueno, pastor, pero ¿por qué es tan importante servir? ¿Por qué es tan importante que tengamos diáconos? Bueno, es importante a causa del evangelio. Hermanos, el evangelio es el corazón de la vida cristiana. El evangelio es el corazón del servicio cristiano. Es el corazón. Cristo no solo se nos muestra, esto es bien especial, porque Él no solo se muestra como el buen pastor, sino como el perfecto pastor. Pero también Cristo es mostrado en la Escritura como el servidor perfecto, es decir, Cristo también encarna lo que es el diácono excelente, ¿no? Jesús vino a servir a su pueblo. Jesús vino a servir a su pueblo. Hermano, la labor del diaconado es un reflejo de que Dios tiene un corazón misericordioso por sus ovejas. Los servidores en nuestra iglesia, cada uno de ustedes, los ujieres, los que están ayudando en la enseñanza de los niños, los que ayudan en la alabanza, los que ayudan en todas las áreas,
son una muestra, mis hermanos. Si usted sirve en alguna de esas labores, yo quiero decirle que usted es una muestra de que Dios ama a esta iglesia. Amén. Deberíamos decir amén, ¿no? Ahora, si usted lo hace por una razón diferente, tenemos que examinar, ¿no? Pero si usted lo hace porque usted es consciente de que su servicio muestra que Cristo ama a esta iglesia, habrá gozo en su servicio, habrá contentamiento en su servicio, habrá diligencia en su servicio. El cuidado de las viudas nos recuerda que el Señor no se olvida de los débiles. Yo sé que en medio de nosotros hay viudas, pero también hay vulnerables, hay personas que necesitan una ayuda especial. Nosotros estamos buscando servir mejor a estos hermanos. Él amó a débiles que no podíamos salvarnos, amó a vulnerables que no podíamos salvarnos. Hermanos, el Señor quiere que su iglesia en todo tiempo y lugar se ocupe de la misericordia y del cuidado de la grey en estos asuntos. Debemos pedir al Señor que nos ayude. Pero también debemos orar que el Señor levante más hombres para esta labor y que podamos servir como cuerpo. El plan de administrar mejor el cuidado de las viudas iba encaminado a cumplir mejor la labor como iglesia y seguir alcanzando a los que no conocían a Cristo. Ahora, esto se hace evidente en estos versículos. Muchos estaban siendo añadidos a la fe. Aún, escúcheme bien, muchos de los sacerdotes se estaban convirtiendo al evangelio. Ahora, eso es por varias razones. En primer lugar, por escuchar la predicación de Cristo como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Pero también porque los sacerdotes estaban viendo cómo vivía la iglesia. Ahora, el Antiguo Testamento daba muchas leyes de cómo cuidar a las viudas. Pero esta comunidad del Nuevo Pacto, hermanos, está cuidando a las viudas en una manera que ellos nunca habían visto antes. Están cuidando a las viudas con tanto amor. Están cuidando a las viudas aún sacrificándose ellos mismos. Personas están dando sus posesiones para que los débiles pudieran ser atendidos. Esto despiertan estos sacerdotes ese deseo por buscar a Cristo. Ellos ven a Cristo encarnado en el servicio de la iglesia. Esto es impresionante, mis hermanos. Lucas registra cómo esos sacerdotes que aborrecían, perseguían e incluso que comienzan a desear matar a los apóstoles, ahora algunos de ellos comienzan a obedecer la fe. Hermanos, Cristo es tan poderoso como para convertir enemigos en hijos. Pidámosle al Señor que pronto podamos examinar y buscar entre nosotros. Esto también es un llamado para nosotros, miembros. Y pronto nosotros haremos una consulta nominativa después de que salgamos de esos asuntos de definir nuestras políticas de cuidado pastoral, políticas de descanso, todo eso que es necesario porque la iglesia debe tener orden. Una vez establezcamos estas políticas, nosotros estamos orando como pastores y queremos pedirle al Señor que la iglesia pueda estar orando para examinar y para decirnos, mire pastor, estamos viendo a estos hermanos, ya sea para el diaconado, ya sea para el ministerio pastoral, y que nosotros podamos como pastores hacer la labor de entrenar y la iglesia junta podamos examinar y pronto, si el Señor así lo quiere, tengamos más diáconos. Así que hermanos, si usted es miembro de esta iglesia, empiece a orar por esto. Empiece a orar, empiece a ayunar, empiece a decirle al Señor, bueno Señor, cuando traigamos esta consulta nominativa en unos meses, yo quiero examinar, quiero ver qué hombres entre nosotros pueden ser vistos de esta manera. Hermanos, el Señor mantiene unida a su iglesia para que crezcamos en su palabra. Ahora, el desafío de hoy también es que podamos servir como lo hicieron estos hombres. Ahora, el asunto es que si queremos ser diáconos, si queremos servir al Señor como servidores, tendremos que ser como Jesús. Para servir, debemos ser como Él, porque Él es nuestro ejemplo en el servicio. Él no consideró ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte para poder servirnos. Es gracias a que Jesús vino a servir que usted y yo hoy podemos ser salvos. Ahora, el corazón natural, tal vez usted está acá sentado y usted diga, pero son extraños estas personas, porque yo estoy acostumbrado a que me sirvan. Es decir, a mí me gusta que me sirvan. El corazón natural dice, a mí esto no es para mí. Yo prefiero irme a una iglesia de esas de donde yo soy uno más en una vasta multitud de personas y donde nadie me pide nada, donde nadie me pide hacer nada. Yo prefiero irme a uno de esos lugares, ¿no? Yo no quiero servir a nadie. Yo quiero que me sirvan.
yo quiero que me abran la puerta, yo quiero que me ayuden, yo quiero que me den esto, que me den lo otro. Yo no quiero servir a nadie. Pero el asunto es que el mundo que exalta a los que son servidos no conoce a Jesús y aborrece a Jesús. El mundo quiere que los hombres le sirvan, pero Jesús nos llama a ser siervos de todos. El Evangelio habla de lo contrario, mis hermanos. Cristo no solo nos encarna el buen pastor, nos encarna también el buen servidor. Quiero que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versos 20 al 28 muestran un cuadro bastante interesante. Jesús está cerca a empezar en su última semana de vida, ¿no? Él ya ha venido hablando de que Él será llevado a la cruz, ¿no? Pero de repente en medio de esa reunión, la mamá de los hijos de Zebedeo viene ante Jesús. Están los apóstoles reunidos, los discípulos, y la mamá, ¿no? Como buena madre, ¿no? Algunas, ¿no? Quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Ella quería lo mejor también, pero no había entendido mucho el mensaje de Jesús. Entonces, ¿qué le dice? Mira, considera a mis muchachos, que cuando vengas en tu reino, uno se pueda sentar a la izquierda y otro a la derecha. Ponlos en esos posiciones. Miren qué bueno, muchachos, llevan 3 años sirviendo contigo, ¿no? Ordena que en tu reino estos hijos míos se sienten a la derecha y a tu izquierda. Jesús les dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo beberé? Ella dice, sí, claro, podemos. Y la copa que él se está refiriendo no es a su glorificación o a su entronación. Está hablando de su pasión, de su sacrificio. Dice él, sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío concederlo, sino a qué, para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Imagínense eso, ¿no? ¿Alguna vez su mamá lo ha puesto en una posición complicada? Bueno, estos muchachos saben que era eso, ¿no? Pero Jesús, llamándolo junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Es decir, los grandes de ese mundo son los que mandan. Dice, no ha de ser así entre ustedes, sino que entre ustedes, el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, ¿será qué? Su servidor. Alguna vez nos decía un profesor del seminario, ¿no? Decíamos, bueno, ¿cómo orar por nuevos pastores? ¿Cómo orar por nuevos diáconos? Y alguno de ellos nos decía, mire, yo hago algo sencillo. Yo veo en medio de la iglesia y yo veo cuáles son los últimos. En irse, en ser servidos, en querer algo. En los que están siempre dispuestos a servir a otros, a tomar ciertos sacrificios. Esos son los que están mostrando un carácter servicial como Jesús. Pero el que está presionando, yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿por qué yo no hago esto? ¿Por qué el otro sí? A veces muestran, es que necesitan esperar tal vez un poco más. Pero continuemos, dice, no ha de ser así entre ustedes, sino el que de entre ustedes quiera llegar a ser el más grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido o no vino a ser diaconeo, creo que dice ahí, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, el hecho de que Cristo haya venido como servidor es el hecho o es lo que nos asegura la vida eterna. Pastor, bueno, ¿y cómo luce eso? Porque hemos hablado de la iglesia, pero ¿qué hay de su servicio en su casa? Esposo. ¿Qué hay de su diaconeo en su hogar? Yo ya llegué, pastor, 8 horas trabajando. ¿Cómo uno no va a querer que le traigan las sandalias? ¿Cómo uno no va a querer que le traigan el café? ¿Cómo uno no va a querer que le prendan el televisor para ver fútbol? Yo no debo hacer nada cuando llego a mi casa. Bueno, hermano, tal vez usted no ha entendido bien qué fue lo que vino Jesús a hacer y lo que Jesús nos manda a nosotros a hacer. Debemos ser diáconos en nuestra iglesia local, pero diáconos en nuestra iglesia porque somos diáconos en nuestra casa. Porque enseñamos a nuestros hijos, padres, ¿cómo están modelando ustedes servir a otros? O tal vez usted está criando pequeños reyes intocables. Pequeños reyes o reinas que no pueden hacer nada por nadie, que quieren que se haga todo por ellos.
Debemos modelar esto, hermanos. Yo le pido al Señor que nos ayude porque es difícil. Porque a veces en ese amor de padre, de proteger, a veces protegemos en una manera que no es correcta. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que nos vean también a nosotros como servidores. Como cristianos que aman servir a los demás. Gloria al Señor por eso, hermanos. ¿Cómo luce nuestro servicio en los que están en la universidad, en el colegio? ¿Nos ven a nosotros como humildes servidores también de los demás? Y hermanos, que Cristo nos ayude a seguir su ejemplo de servicio y humildad. Que atesoremos la importancia de que nuestra iglesia sirva en unidad y en organización. Para ser fieles al Señor, para honrar a Dios también. Y para que nuestra iglesia siga creciendo en palabra, pero también, si el Señor lo quiere, que sigamos creciendo en nuestra capacidad de servir a otros. ¿Sabe por qué es bueno estar más organizados y por qué es bueno que sirvamos en diferentes áreas? Porque cuando las personas lleguen y empiecen a conocer al Señor, habrán muchos de ustedes que estarán capacitados para recibirlos, para servirles, para ayudarles a crecer en la fe. Eso es lo que hace un pueblo variado, con muchos dones, pero con la misma función. Que Dios nos ayude a crecer en su palabra, que nos ayude a servir a otros y que el Evangelio siga avanzando, porque amamos a aquel que vino a servir a un pueblo que no podía hacer nada por él. Servir no es hacer algo para recibir a otra cosa. Servir es darse en la misma manera como Jesús se dio. Él sabía que no podíamos darle nada a cambio, pero Él vino a servirse y a dar su vida en rescate por nosotros. Padre, gracias porque esta es tu palabra, Señor. Ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a buscar proteger la unidad de nuestra iglesia por medio del servicio, por medio del amor mutuo. Danos sabiduría al pastor Daniel y a este servidor, Señor, para poder capacitar a nuestros hermanos. Capacitar a los santos para la buena obra, Señor. Nosotros somos hombres limitados, Señor. Solo tenemos 24 horas al día, no podemos hacer muchas cosas, Dios. Pero tú has dotado y sigues dotando hombres, Señor. Bendice también la vida de nuestro diácono Miguel, Señor. Y también trae a más hombres a servir en esta área. Ayuda a que también nuestras hermanas sean movidas en servicio, sigan ayudando en las labores que tenemos en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a amarnos de esa manera, que podamos vernos los unos a los otros como servidores, Señor. Perdónanos, Padre, cuando nos ha faltado, Señor, ese corazón servicial. Ayúdanos a honrarte, Señor. Ayúdanos a darte gloria, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Bendito tú eres, Señor. Tú eres aquel que vino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por su pueblo. El que no escatimó, Señor, ser igual a Dios como algo de que aferrarse, sino que se entregó yendo a lo más bajo del servicio hasta la cruz, para que nosotros, que no podíamos hacer nada por salvarnos, fuéramos rescatados, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a verte de esta manera, como el buen pastor, pero también como aquel servidor maravilloso que hizo la voluntad de su Padre y que nos permitió venir a Él. Y ahora también poder agradecerte, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.